everything I needed. You try to give me all the clues, hoping I would see the truth. Didn't know it, didn't know till we parted. Couldn't see the signs. Queridos hermanos, hoy quiero compartir con vosotros parte del Salmo 111, o mejor dicho, dos palabras que aparecen en el Salmo 111. Este salmo es un salmo de alabanza al Señor, y así empieza el salmo, diciendo Aleluya. En el verso 1, el salmista dice: Alabaré a Jehová con todo el corazón. Alabaré al Señor con todo el corazón. Y yo me preguntaba, ¿de qué está lleno mi corazón? Porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que analizando mi corazón, en mi corazón hay muchísima gratitud. En mi corazón hay mucho amor. Amor a mi esposa, amor a mis hijos, amor a mis nietos, amor a mis hermanos, amor a mis hermanas. Y sobre todo, mi corazón está lleno de amor y de gratitud al Señor. Por tantas bendiciones como ha derramado y sigue derramando en mi vida. Mi corazón está lleno de gratitud al Señor, porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar del virus que nos rodea, pues podemos seguir alabando al Señor. Podemos seguir alabando al Señor desde nuestros hogares. Todos, a la misma hora, en la distancia, pero unidos en nuestros corazones en un solo cuerpo. Alabaré al Señor en la congregación de los restos, dice el salmista. Y yo me preguntaba, ¿por qué dice esto el salmista? En la congregación de los restos. Y me vino a la mente la idea de una fogata. Para hacer una fogata hay que poner muchos leños, todos bien puestos, y una vez que están todos bien puestos, se le mete fuego y eso empieza a arder, empieza a alumbrar y a dar calor. Pero, ¿qué ocurre cuando quitamos un leño de la fogata, aunque sea el más grande? Pues lo que ocurre es que muy poquito tiempo después, este leño se empieza a perder temperatura, empieza a dar menos luz, menos calor y pronto, al estar solo, se apaga. Pues para que no nos ocurra a nosotros lo mismo que les ocurre a los leños, también tenemos que estar todos juntos. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de leer, no podemos dejar de tener comunión con el Señor, no podemos dejar de congregarnos, porque si esto ocurre, pronto seremos absorbidos por el mundo que nos rodea. Por tanto, es necesario adorar al Señor, en privado y en público, en la iglesia y en la compañía de los hermanos. En el verso 9 también aparece otra palabra que es redención. En el contexto del Salmo, redención representa la libertad que Dios le dio a su pueblo al sacarlo de Egipto, o también esa libertad que le iba a dar cuando lo sacara del cautiverio en Babilonia. Pero en sí la palabra tiene otro significado, que es recuperar a algo o a alguien mediante el pago de un rescate, mediante el pago de un precio. El pecado tenía y tiene sujeta a la humanidad, pero Jesús pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar, para librarnos precisamente de la esclavitud del pecado. Y el precio fue su vida, el precio fue muy alto. A Dios le costó mucho el que nosotros podamos estar en su presencia. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, al cual has enviado. Has enviado a morir en una cruz. Has enviado a pagar el precio de nuestro rescate. Has enviado a pagar ese precio que ninguno de nosotros podía pagar. Y por eso le estamos muy agradecidos al Señor. Por tanto,
Hermanos, yo os animo a que cada día busquemos al Señor, cada día busquemos su rostro, cada día busquemos su palabra, cada día busquemos la comunión con Él, para adorarlo, como decía antes, público y en privado, en la iglesia, en la congregación de los restos, pues que sigamos también adorando a nuestro Señor en esta mañana, para la honra y la gloria de su nombre. Amén.
poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no. Efesios 2:10 dice que somos el trabajo de Dios y que somos su obra maestra. No sé tú, pero yo cuando me veo en un espejo, pues no veo ninguna obra maestra. Más bien un cuadro de Picasso, lo digo por la cara tan rara que tengo. Pero realmente quiero ser una obra maestra de Dios. Quiero ser aquello que Dios esperaba que yo fuese cuando Él me creó. Por eso cuando oro le digo así: Dios mío, haz todo lo que tengas que hacer para quitar de mi vida todas esas cosas que no tendrían que estar ahí. Y hazme a la imagen de tu Hijo para que pueda ser tu obra maestra. Hola, ¡ay! ¿Y tú quién eres? Soy Dios. ¿Tú qué vas a ser Dios? ¿Quién eres? Soy Dios. Hiciste una oración, ¿verdad? Por lo tanto me llamaste. Pues aquí estoy. Bueno, pues si tú eres Dios, haz que nieve aquí. Yo no quiero que nieve aquí. ¿Por qué no? Eso sería un desperdicio. ¿Ves? Tú no eres Dios. ¿Por qué lo dices? Porque Dios no diría que es un desperdicio. Claro que lo diría. Esa nieve puede venir muy bien en otro sitio. Vale, pues si tú eres Dios, ¿qué dice Lamentaciones 29? Venga, venga. Lamentaciones es un libro muy corto. Solo tiene 5 capítulos. ¿Y por qué es tan corto? Pues la verdad, me cansé de tanto lamento. Vale, ya sé cómo te puedo coger. A ver, si tú eres Dios, dime quién va a ganar la Champions el año que viene. Y no me digas que es el Real Madrid, ¿eh? Porque eso también te lo podría decir yo. ¿Sabes? Yo no soy dado a los juegos. ¿Quieres seguir jugando? Anda, pues sí que eres Dios. ¿Y por qué estás tan seguro ahora? Porque me has respondido mi pregunta con otra pregunta. ¿Hice eso? ¿Otra vez? Pues sí. ¿Acaso yo hago eso? Bueno, pues sí. Bueno, no pasa nada. Vamos, ponte aquí, que vamos ahora mismo a hacer de ti una obra maestra. Un momento. ¿Y eso? ¿Eso para qué es? No te preocupes, estas son las herramientas que yo voy a usar para hacer de ti una obra maestra. Venga. Un momento. ¿Tú no eres carpintero? No. Carpintero era mi hijo. Bueno, ¿y cómo sabes lo que tienes que quitar y lo que tienes que dejar? A ver, todo lo que tú tienes aquí, que no viene de mí, se ve como un peso muerto. Pues mira, hablando del peso muerto, ¿me podrías dar con el cincel aquí, en los abdominales? Y me lo dejas con una tableta, así para este veranito en la playa, tú sabes, ¿no? Para ir a... ¿Sabes? A ti te gusta mucho hablar. Y yo he venido a ayudarte. Así que, ¿hablamos o martilleamos? ¿Hablamos? ¿Martillamos? Venga, martillamos. Venga, vale. Bueno, a ver, empezamos. Veo mucho enojo por aquí. ¡Ay! Y también eres un poco orgulloso, ¿no? Eres vago, ¿eh? ¡Ay! En cambio, te gusta aparentar siempre estar muy ocupado. No. ¿En serio? ¿Problemas con la lujuria? Un momento. Por ahí no paso, ¿eh? Que yo problemas con la lujuria no tengo. ¿Seguro? Bueno, vale, sí, tienes razón. Pero vamos, que lo estoy haciendo bastante bien. Yo creo que nos tendríamos que tomar un descansito, ¿no? Ya seguimos después. A ver, sí, lo estás haciendo bastante bien, la verdad que sí. Pero, respóndeme algo. Cuando tú te miras en el espejo, ¿qué es lo que tú ves? Pues me veo a mí. Ese es el problema. Yo quiero que la gente vea a mi hijo en ti.
Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Y no quiero que te lo tomes a mal, pero cuando me empieza a parecer a tu hijo, pues la gente se incomoda conmigo. Y me critican, y ya no solo mis amigos del mundo, ¿eh? Sino también los hermanos de la iglesia. Me dicen, uy, mira el santurrón, mira el santurrón. ¿Estás intentando decirme de que yo solamente moldeé en algunas partes de tu vida? No, yo no he dicho eso, ¿eh? Es lo que has querido decir. Vale, sí. Es que es muy difícil hablar contigo. Ya sabes las cosas antes de que yo las diga. Es que sabes lo que pienso. A ver, lo que digo es que has hecho un buen trabajo. Y yo te lo agradezco, pero vamos a seguir más adelante, ¿no? Ya vamos a descansar. Es muy común eso que haces. Muchos de mis hijos lo hacen, y es querer controlar la situación. Así que, tú me dices, ¿controlamos o martillamos? Venga, martillamos. Pero, ¿me podrás quitar lo que yo quiera? ¿Controlamos? Venga, dale. A ver, David, has estado aferrado a esto durante mucho tiempo. ¿Estás preparado? Sí, venga, dale. Bueno. ¡Sí! ¡Oh! Me ha dolido, ¿eh? Uf. A mí me duele mucho más que a ti. Sí, claro. Claro. ¡Ay! Mira, de verdad, no creo que sepas el dolor que estoy sintiendo ahora, ¿eh? ¿Dolor? Tú vas a hablarme a mí de dolor. Yo lo sé todo sobre el dolor. Yo envié a mi hijo a morir en la cruz por dolor, para salvación de todos vosotros. ¿Tú sabes qué es la locura? La locura es querer hacer lo mismo una y otra vez, pero esperar resultados diferentes. No, así no son las cosas. Es que yo pensaba que a lo mejor sí... Tus pensamientos no son mis pensamientos. Bueno, me refiero a que si tal vez cogemos otro camino, pues... Tus caminos no son mis caminos. Vale, pues no soy bueno, ya está. Que no eres bueno. Yo te hice bueno. Sé bueno. Dime, ¿qué te pasa? Nada. Dime. No, si de todas formas no me ibas a entender. A ver. Yo, Dios Todopoderoso, creador de todo el universo, no vas a entender a uno de mis hijos. No sé. Pruébame. Es que, mira, te he dejado caer tantas veces. No. Tú a mí nunca me has sostenido. Soy yo quien te sostiene. En esta relación, soy yo quien te sostiene a ti. Venga, pues vamos a seguir. Martillea. Pero prepárate para lo que vas a encontrar, ¿eh? Porque yo sé lo que hay aquí adentro. Mira, me levanto todas las mañanas. Desayuno, me visto, voy al trabajo y entro en la rutina. Y he intentado cambiar miles de veces. Y lo he probado todo. Y nada me funciona. Así que prepárate, ¿eh? David, has escuchado durante mucho tiempo palabras que no son las mías. Tú crees que eres basura, ¿verdad? Yo no hago basura. Pero, ¿qué diría eso de mí? A ver, ¿cómo puedo demostrarte el amor que yo te tengo? Sí, ya sé. Mete la mano en tu bolsillo de atrás. ¿Para qué? Mete la mano en tu bolsillo de atrás. ¿Para qué? ¿Estás discutiendo conmigo? ¡Ay, Dios mío! Oh. Dime, ¿qué te pasa? ¿Eh? Ah, vale, sí. Dios mío, tu nombre, ¿no? Has usado mi nombre en vano. Pero si eso es una expresión, es una forma de hablar, no... Es mucho más que una expresión. Mi nombre es sobre todo nombre. No uses mi nombre en vano. Quiero enseñarte algo. Mete la mano en tu bolsillo de atrás. ¿Sabes qué es eso? Es una hoja del diario de cuando yo era joven. ¿Cómo lo has conseguido? Soy Dios. Ah, bueno, ya, claro. Léela. Damaris, te amo. No.
ahí nomás, por detrás. Por cierto, ¿sabes que me casé con ella, no? Claro, David. Yo estaba allí. Bueno, pues entonces, pues, ¿viste el bodorrio? Nos lo pasamos de escándalo, vamos, estaba allí todo el mundo. Sí. La verdad que estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Pero lee. Mira, aquí debajo. Vale, lo siento. Nada. Querido Dios, hoy te he entregado todo lo que tengo y todo lo que soy. Nunca me volveré a aferrar a algo. Tu palabra dice que me harás tu obra maestra y que me usarás para hacer grandes cosas. No sé cómo va a ser posible, pero lo deseo con todo mi corazón. Así que, por favor, haz todo lo que sea necesario para hacer de mí lo que tú esperas. Te amo, Señor. Y yo también te amo, David. Te amo tanto como para no dejarte así como estás ahora mismo. Durante mucho tiempo te has aferrado a otras cosas en vez de a mí. Así que no veas esto como una prisión. Vedlo como el padre que quiere instruir a su hijo. Sí, yo lo sé, pero va a ser difícil. Y también va a ser duro. Pero es que caíste en esa mentira de pensar de que todo iba a ser de color de rosa al principio cuando dijiste que sí. Y así no son las cosas. Quiero que hagas algo. Mira al frente y repite conmigo. David es la obra maestra original de Dios. David es la obra maestra original de Dios. No, David. No quiero que lo digas así, de la manera que los demás te ven a ti. Quiero que lo digas de la manera que yo te veo a ti. Adelante. David es la obra maestra original de Dios. Sí, lo eres. Y tú también lo eres. Dios no crea basura. Tú eres la obra maestra original de Dios. El cincel de Dios. Desde luego que Dios en nuestra vida siempre está trabajando. El texto en la Biblia dice que lo que está claro es que Dios ha empezado o ha comenzado una obra o su obra en nosotros y que seguirá haciendo su obra en nosotros. Es más, Pablo llega a decir que esa obra la perfeccionará, o sea, la terminará. Por tanto, Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas. Aun cuando a veces nosotros no somos capaces de verla, aun cuando a veces nosotros no sentimos que Dios está trabajando en nosotros, o aun a veces cuando nosotros incluso podemos estar en desacuerdo con lo que Dios hace o no somos capaces de percibirlo, Dios siempre está trabajando en nosotros. Como ahí tenéis el texto, Filipenses 1:6 dice que el que comenzó toda buena obra en ustedes irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por tanto, esto es algo que, aunque pueda ser doloroso en ocasiones, es algo que nos tiene que llenar de tranquilidad, sabiendo que cada uno de nosotros somos conscientes de que somos imperfectos, de que tenemos defectos, de que tenemos tentaciones, de que tenemos inclinaciones hacia cosas que no son positivas en nuestra vida. Bueno, pues ese Dios que nos ha salvado y que nos ama está trabajando en nosotros. Afortunadamente, no nos deja así a nuestra suerte o a lo que nosotros pensemos hacer o crecer en nuestra vida, sino que Él, pues poco a poco, Él va trabajando en nosotros. Lo que ahí tenéis es una piedra, ¿verdad? Una roca enorme, y un famoso artista dijo: ¿cómo puedo hacer una escultura? Dijo él, simplemente retirando del bloque de mármol todo lo que no es necesario. Y esta frase es del famoso Miguel Ángel, que hizo, entre otros, la estatua, la escultura de David. Y él decía esto, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer una escultura? Pues ir quitando lo que no es necesario. Y en este sentido, esto es algo que en la Biblia vemos como un patrón. Dios trabajando en las vidas de las personas, de aquellos que llamaba de su pueblo, ¿para qué? Pues para quitar aquellas cosas
que no eran necesarias. Esta es una foto parcial de David, de Miguel Ángel, poco antes, se supone que esta estatua representa poco antes de que él luche contra Goliat. Y es increíble cómo en la foto ahí que tenéis, muchos de los críticos de arte dicen que es impresionante los detalles que tiene, de manera que ahí en la mano veis ampliado cómo los nervios, los tendones, aún las venas, los pliegues de la piel, pues se ven de una manera perfecta, y eso recrea una perfección. Tú ves de lejos esta escultura que es enorme y no aprecias esto, pero a medida que te acercas vas viendo los detalles, ¿no? Bueno, Dios es ese Dios que nosotros somos como esta escultura, y Dios va puliendo poco a poco los detalles. Es más, Miguel Ángel dijo también acerca del proceso de crear una estatua, hacer una obra de arte, dijo: cuantos más son los residuos de mármol, más crece la estatua. De nuevo, me parece que refleja muy bien también lo que la Biblia dice, ¿no?, acerca de la obra de Dios en nosotros. Dios va retirando aquellas cosas que estorban en nuestra vida. Aquellos defectos que tenemos los va intentando pulir y que al final sean historia. Nuestras equivocaciones, nuestros fallos, nuestros pecados, bueno, pues Dios va quitando todo eso, ¿verdad? Va trabajando en nuestras vidas, va quitando eso para que al final pues más crezca su imagen en nosotros, ¿verdad? Dice Pablo en Gálatas que ese es el propósito de Dios, dice Pablo a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la meta de Dios del Padre para cada uno de nosotros, ¿no? Que nosotros nos parezcamos a Jesucristo. Y Él va a ir trabajando en nosotros, va a ir puliendo en nosotros, ¿no? Va a ir aplicando ese cincel en nosotros, quitando las cosas que estorban, haciéndonos cada vez parecer más a Jesucristo, para que crezcamos más en la vida, para que maduremos más, para que prosperemos más. Es más, es como este texto de Gálatas afirma, antes de que Pablo diga hasta que Cristo sea formado en vosotros, primero dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mirad, la figura es de una mujer que está embarazada y que está a punto de dar a luz, ¿no? Y en un momento dado, esa mujer da a luz a ese hijo o a esa hija y sufre esos dolores de parto, ¿no? Pero luego tiene el gozo de tener un niño, una niña, y ese niño y esa niña vaya creciendo. Ese niño no puede estar eternamente en el vientre de su madre. Está el tiempo necesario, que son esos 9 meses. Pero luego ese niño va creciendo, va madurando, va formándose, ¿no? Pues lo mismo. Nosotros hemos sido engendrados por Dios. Dios nos ha dado una nueva naturaleza, hemos sido adoptados por el Padre. Bueno, pues ahora, una vez que Cristo, digamos, ha sufrido los dolores en la cruz por cada uno de nosotros para hacernos sus hijos, ahora Él tiene que ser formado en nosotros. No podemos permanecer en la infantilidad espiritual toda la vida, ¿no? Bueno, tenemos que ir creciendo poco a poco, tenemos que ir madurando hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pensar en el ejemplo de Jesús, en cómo Él obraba, en cómo Él actuaba, en cómo Él hablaba, en cómo Él enfrentaba las cosas. Ese es el modelo, y poco a poco ir pareciéndonos a Él, y poco a poco que Dios vaya quitando con su cincel pues las impurezas y aquellas cosas que pueden estorbar. Mirad, esta estatua es ya David al completo, de Miguel Ángel. Y hay obras de arte que solo los expertos pueden diferenciar, por mucho que se parezcan al original, siendo prácticamente imposible distinguirlas. Hay copias que son difíciles de diferenciar del original, ¿no? Y yo pensaba en cuando a los primeros cristianos, ¿no? A los primeros que se convertían le llamaban cristianos o cristos pequeños, porque se parecían, ¿no?, al original tanto que, bueno, que a lo mejor hasta podía ser difícil distinguirlo. En este sentido, esta foto que hay aquí a la derecha es una foto expuesta, o sea, el Miguel Ángel de David, el David de Miguel Ángel, perdón, está expuesto en la galería de la Academia de Florencia, pero hasta 1873 estuvo en la Plaza de la Señoría, donde ahora está expuesta una réplica idéntica de 3 metros. La original es de 5,17. Y dice que es si no fuera por el tamaño, que es exactamente igual, que es muy difícil diferenciarlo.
si tú no eres un experto, es muy difícil diferenciar la copia del original, ¿no? Tienes que ser en ese sentido un experto. Así que ahí está la roca y ahí está lo que salió de esa roca. Y Filipenses, como hemos leído, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora tú puedes decir, bueno, pero es que yo no noto la obra de Dios, no sé en qué está trabajando Dios conmigo. Mira lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estando persuadido de esto. Lo que está intentando comunicarnos Pablo es que lo que está diciendo no es solo de algunos, o no es el privilegio de unos pocos, o de aquellos valientes que se dejan. No, 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 no. Es algo que Dios está haciendo en todos nosotros, ¿no? Evidentemente, la obra buena de Dios en nosotros, pues estupendo. Pero cuando Dios tiene que aplicar el cincel, ¿no? Y quitar impurezas, quitar escorias, quitar cosas malas de nuestra vida, bueno, pues eso a veces duele. Por eso cuanto más nos dejemos, seamos dóciles y humildes ante la obra de Dios, pues más dolores nos vamos a ahorrar, menos problemas nos vamos a meter. Está persuadido de esto. Yo estoy seguro de que Dios en una u otra forma en cada uno de nosotros, ¿verdad? Está trabajando, está puliendo nuestra vida, está mejorándola, está perfeccionándola, está haciéndonos cada vez más parecidos a Él. Ahora, los cincelazos de Dios, como ahí os pongo en esa frase, pues a menudo no son fáciles, claro que no. Estamos hablando de la obra de Dios y estamos hablando de personas como nosotros que somos pecadores y que somos imperfectos y que Dios quiere santificarnos. Así que eso evidentemente no es fácil. Pero mira, para Noé no fue fácil la obra de Dios en él. Él era un hombre que agradaba a Dios y de repente Dios le dice, mira Noé, construye un arca y porque la tierra va a ser inundada y cubierta de agua. No había llovido. Imaginaos las burlas hacia Noé, los desprecios hacia Noé, ¿no? Las formas en la que la gente rechazó a Noé durante años y años y años. Y cuando pienso en Noé, pienso en que a veces nosotros podemos estar pensando en la obra de Dios, ¿verdad? En lo que Él quiere hacer en otros, o lo que Él quiere hacer a través de nosotros en otros. Yo qué sé, pues si tú tienes un ministerio con niños, con jóvenes, con mayores, con señoras, en evangelismo, en la obra misionera, donde sea, ¿no? Y tú estás haciendo cosas para Dios, ¿no? Y estás siempre pensando en lo que Dios a través de lo que tú haces está haciendo en otros. Pero la vida de Noé también, ¿qué no estaba haciendo Dios en la vida de Noé? Cuando él tenía que confiar, cuando él tenía que depender de Dios, todo eso, ¿no? A veces lo olvidamos, ¿verdad? Cuando servimos a otros, estamos pensando tanto en lo que Dios quiere hacer en esas personas que nos olvidamos de lo que en el proceso Dios también está haciendo en nosotros. La vida de Job, bueno, el cincelazo a Job fue tremendo, ¿no? Job era un hombre, hasta donde sabemos, honesto, que amaba a Dios, que intentaba siempre hacer el bien, apartarse del mal, y de repente, pues el cincelazo de Dios en Job es que él tiene que sufrir la pérdida de parte de sus bienes, sus hijos, sus hijas, y aún su salud y su reputación, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible el cincelazo, ¿no? Como Dios fue puliendo la vida de Job, y eso lo vemos, ese proceso lo vemos a lo largo de todo el libro. Pero al final él dice, ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Eso es espectacular. Ojalá tú y yo pudiéramos decir lo mismo cuando Dios aplica el cincel en nuestra vida, cuando Dios está trabajando en nosotros. Ojalá que todos pudiésemos decir, ¿verdad? Después de una prueba, después de un trato de Dios hacia nuestras vidas o con nuestra familia o en nuestra iglesia o lo que sea. Bueno, Señor, ahora sé, ¿no? Esto. Ojalá todos pudiéramos decir esto. Abraham, he escogido varios, ¿no? Para intentar mostrar un cuadro, ¿no? Abraham tuvo que dejar su familia, su seguridad, su parentela, el sitio donde se sentía cómodo, donde se sentía a gusto, salir de todo eso, ir a un desierto, confiar en Dios, ¿no? Y cuánto no trabajó Dios en la vida de Abraham. Fíjate si trabajó Dios en la vida de Abraham, que Abraham llegó a ser un amigo de Dios, alguien que había convivido con él,
que había estado en esos procesos con él, en esas dudas, en esas desconfianzas a veces, en ese quererle echar una mano a Dios, tantas cosas que le pasó a Abraham, ¿verdad? Pero al final llegó a convertirse en un amigo de Dios. Daniel y sus amigos, arrancados de su tierra, arrancados de su familia, de su cultura, de su religión, mandados a Babilonia allí a estudiar toda clase de cosas que iban en contra de Dios, en contra de sus principios, en contra de su cultura, en contra de sus creencias, de su corazón, de su idea de Dios. Y cincelazos fuertes, ¿no? Al punto de que a algunos casi le cuestan la vida, ¿no? Pero Dios trabajó en la vida de ellos. Y ves en el libro de Daniel cómo Daniel perseveró durante todo el libro y que hubo reyes que vinieron y que fueron y vinieron, que ascendieron al trono, que cayeron, y Daniel siempre continuó, nos dice el libro, ¿verdad? Y Jesús, por supuesto. El cincelazo de Dios a Jesús, el cincelazo del Padre a Jesús fue tremendo, ¿no? Ahí sí que literalmente, en la cruz, el martillazo, ¿no? El cincelazo, y Jesús clavado en la cruz, ¿no? Pero esos cincelazos eran vida para nosotros, eran bendición para nosotros, eran promesa para nosotros, eran nuevo nacimiento para nosotros, eran vida eterna para nosotros. Hermano, piensa algo, o pensemos juntos algo, que a veces los cincelazos que Dios nos da pueden ser vida para otros, pueden ser esperanza para otros, pueden ser bendición para otros, pueden ser salud para otros, pueden ser buenos consejos para otros, pueden ser provisiones para otros, etcétera, etcétera, etcétera. No seamos egoístas, hermanos, y no pensemos que cuando Dios trabaja solo es para nuestro bien. No, a veces Dios trabaja con nosotros para bendecir a otros. A veces Dios nos permite vivir experiencias en nuestra vida para también poder bendecir a otros, para a otros cuando pasen circunstancias similares o peores que las nuestras, poder decirle, oye, mira, yo pasé por esa circunstancia y se puede confiar en Dios. Se puede confiar en la obra de Dios, se puede depender de Dios en momentos como eso y poder mostrarle a las otras personas un ejemplo, porque reconoce, ¿no?, que a veces cuando uno está pasando por esos cincelazos de Dios, pues a veces te sientes un bicho raro, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? O a veces no eres capaz de gestionar esas cosas y te sientes indigno, te sientes mal, te sientes que no estás dando la talla, ¿no? Bueno, pues a veces conocer a otra persona que ha pasado lo mismo que nosotros y supo confiar en Dios, hombre, eso nos da a nosotros mismos confianza y seguridad. Y bueno, y en la iglesia lo sabemos, ¿no? Hermanos, hermanas que han tenido que pasar situaciones de verdad difíciles en estos años. Como iglesia, como familias hemos experimentado situaciones de verdad difíciles. Y yo creo que para ti, para mí, para todos ha sido una bendición ver a esos hermanos y hermanas luego su confianza en Dios y adorando a Dios, viniendo, cantando, expresando su confianza, expresando su gratitud a Dios. Hombre, eso claro que nos bendice. Los martillazos y los cincelazos de Dios en otros también son bendición para nosotros. Bueno, hemos visto distintos hombres de la Biblia, y hombres y mujeres, otras que hay también en la Biblia. Y como aquí vemos distintas personas, distintos cinceles. Y ahí veis, esto es una foto solo, pero hay muchos y muchos cinceles. No todos los cinceles son iguales ni valen para las mismas cosas. Mirad, Dios es un Dios personal. Y Dios cuando trata con cada uno de nosotros, pues trata conforme a nuestra necesidad. Las formas en las que trata conmigo no lo hace contigo, no lo hace con el de al lado. Dios nos conoce perfectamente, sabe cuál es nuestra necesidad, sabe cuál es sabe cuáles son nuestros defectos, sabe cuáles son nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, sabe dónde apretar, sabe dónde aflojar, sabe dónde hay que golpear fuerte, que no pasa nada, y sabe dónde tiene que golpear despacito porque puede hacernos mucho daño eso. Somos distintos, pero Dios es uno. Y cuando Dios trabaja en nosotros lo hace a su forma. Usa distintos cinceles. Yo he pensado a veces que si Dios me probase como tal hermano o tal hermana, pues posiblemente no aguantaría, y a lo mejor es verdad, y a lo mejor por eso Dios no hace eso conmigo, o si Dios a otro, o si lo que hace en nosotros lo hiciera, si la forma en la que trabaja y nos prueba a nosotros lo hiciera con otros, tal vez otros no lo soportarían, ¿no? Pero por eso Dios es un Dios personal,
Dios nos conoce a cada uno. No somos un número, nos conoce por nombre, sabe quiénes somos, nos ha creado y por tanto Él trabaja en nosotros de una forma individual. Así que tú eres una obra en progreso, eres una obra de Dios. Y Dios está trabajando contigo, Dios está trabajando conmigo, pero no para fastidiarnos ni para amargarnos, no, para hacernos bien, para bendecirnos, para ayudarnos. Como le dijo Jeremías en el capítulo 18, el versículo 6, dice allí Jeremías, como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pensemos esto, el pueblo en la época de Jeremías estaban mal y estaban siendo advertidos por Dios, hasta que hubo un momento en que Jeremías dijo, mirad, ya no hay forma, esto os va a pasar, va a venir un enemigo y vais a ir al exilio. Pero en este momento estaba todavía advirtiendo Jeremías al pueblo, ¿no? Y dice, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Porque este pueblo tenía imperfecciones, era desobediente, era idólatra, era terco, era obstinado, era desobediente, tantas cosas que posiblemente nos describen a nosotros, ¿no? Y Dios está diciendo, bueno, yo estoy trabajando, ¿no? Yo estoy dándoos forma, estoy quitándoos aquellas cosas que están mal en vuestras vidas, no estoy dando forma conforme a lo que yo quiero, ¿no? El texto del principio que leíamos, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hermano, Dios te va a dar forma, y Dios me va a dar forma. Por eso es bueno que seamos también sabios y le pidamos a Dios que quite nuestras impurezas y que seamos obedientes, que no hagamos aquellas cosas que Dios no quiere, que no digamos aquellas cosas que Dios no quiere, que no nos metamos en aquellas cosas que Dios no quiere, porque esos son pues aristas que hay o fallos que hay en nuestra vida, y Dios es el alfarero y lo va a tener que arreglar, ¿no? Que moldear. Por eso la obediencia siempre nos va a librar de muchos dolores y de muchos problemas y de muchas circunstancias en nuestra vida. Quiero decirte algo, que cuando el profeta Ezequiel tenía que ir a predicar a los cautivos, también un pueblo obstinado y desobediente, pues allí dice que Dios también estuvo trabajando con él, ¿no? Que Dios le tuvo que ir enseñando y lo tuvo que ir moldeando para que él fuera el hombre que él quería enviar al pueblo de Israel. Y en un momento le dice que Dios lo va a hacer como el diamante. Mirad, un diamante en la escala Mohs tiene un 10, del 0 al 10 tiene un 10 en dureza. Duro, el diamante es 10, pero es muy frágil al mismo tiempo. Porque dureza y fragilidad son dos conceptos distintos. Así es el diamante. Es muy duro, pero es muy frágil. Ese era Jeremías, ¿no? Dios lo iba a hacer duro, pero era un hombre, era frágil, porque en el capítulo 1 y 2 Dios le llama a Ezequiel, hijo de hombre. Y aquí tenéis este texto, ¿no? Dios le dice en el capítulo 3, versículo 9, te haré inquebrantable como el diamante. Y dice y haré tu frente como el diamante frente a ellos y no te podrán vencer. La frente, ¿no? Bueno, ¿qué indica? Ezequiel era frágil ante la indiferencia del pueblo, etcétera, etcétera. Pero Dios haría dura su frente, o sea, su mente, ¿no? Pues es una forma de decir, ¿no? Que haría, hablando de su claridad, de quién era Dios, de lo que haría con él y a través de él, está claro, ¿no? Es decir, él era débil, por un lado, frente a todo lo que iba a tener que vivir Ezequiel, pero Dios haría su mente fuerte. De la escala del 1 al 10 haría su mente un 10, para que no entrara ahí dudas, para que no entraran complejos, pero sobre todo para que a Ezequiel no le entraran dudas de quién era Dios, de qué quería hacer Dios con él, de qué estaba haciendo Dios con él, para que no le entraran dudas acerca de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios y de la obra de Dios en su vida. Hermanos, que Dios haga nuestra mente dura, que Dios haga que crezcamos, como el Nuevo Testamento habla mucho, ¿no? En el conocimiento de Dios, y que ese conocimiento nos haga duros, nos haga inexpugnables frente a otros ataques de Satanás y de nuestra mente y de nuestro entorno que podemos tener. Que nuestra mente esté protegida, ¿no? Por la palabra de Dios, por la fe, por las oraciones,
y que a pesar de que somos frágiles y débiles, no entren en nuestra mente, ¿no? Que sepamos guardar nuestros pensamientos. ¿Recordáis Pablo a los filipenses, no? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras oraciones delante de Dios. Y el Dios de paz guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, vuestros pensamientos. Porque ellos estaban afanosos, estaban empezando a entrar en sus pensamientos dudas, cuestiones, preguntas, muchas dudas en ellos. Y dice, cuando tú confías en Dios y le pides a Dios que haga tu frente como diamante, pues tus pensamientos estarán resguardados. Y lo que manda es la cabeza. Y lo que manda es la cabeza. Por eso Pablo también dice, ¿no?, que nosotros tenemos que obedecer a Dios y llevar cautivo incluso todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que ahí tenemos, somos frágiles y moldeables como un vaso de barro. Incluso Pablo nos compara como vasos de barro, ¿verdad? Pero también somos fuertes como el diamante cuando Dios guarda nuestros pensamientos, cuando nos ponemos el escudo de la fe. Y por eso podemos decir como Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo podía decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Porque él era fuerte? No, porque era en Cristo que me fortalece. Él era débil, pero en Cristo era como un diamante. Hay otro texto que habla también de las águilas, ¿verdad? Y déjame decirte algo primero. Se dice que las águilas pueden llegar a volar a 250 kilómetros por hora cuando van detrás de una presa. Y tienen en su garra una fuerza 15 veces mayor a la del hombre cuando ellas agarran una presa. Dicen también que en la tormenta un águila no huye, o cuando hay vientos fuertes, sino que vuela por encima de los vientos, por encima de las tormentas. Ahí está la tormenta, pero el águila es capaz, con su fuerza, de volar por encima de todo eso. Isaías dice, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios hace una obra en nosotros. Dios está aplicando el cincel en nosotros. ¿Pero para qué? Para que confiemos en sus promesas, para quitar la falta de fe, para quitar la incredulidad de nosotros y para que seamos hombres y mujeres que confiamos en Dios. Si no, ¿para qué trabaja Dios con nosotros? ¿Para que seamos súper no sé qué? No, simplemente es para que confiemos en Dios, para que veamos la obra de Dios en nuestra vida, para que veamos que por encima de los vientos y de las tempestades y de los problemas está Dios. Y yo por medio de la fe puedo elevarme por encima de eso y descansar en los brazos de Dios y elevarme como un águila por encima, porque el Señor me da fuerzas, porque el Señor con su cincel a veces quita mis debilidades, quita mis miedos, quita mis inquietudes y yo puedo tener fe y confiar en Dios. Así que hay una cosa, y es que no siempre vamos a saber cómo interpretar lo que Dios está haciendo. A veces lo que Dios hace, el cincel de Dios, es doloroso. Vaya si no, claro que es doloroso. Hay veces que cosas que Dios hace permiten nosotros que, pues, complicado. A veces esas cosas, el cincel de Dios es incomprensible. Bueno, ¿por qué esto? Y no seríamos nosotros ni los primeros ni los últimos en preguntarnos. A veces el cincel de Dios es contradictorio, porque incluso nosotros pedimos una cosa y luego recibimos otra, y nos parece una contradicción. Y en muchas ocasiones, pues, el trabajo de Dios, la obra de Dios es difícil de entender, es difícil de encajar. Difícil ver cómo eso puede ser positivo para nosotros. Pero quiero enseñarte una cosa. Este es un cuadro, eso es la parte de atrás de un cuadro. El texto en Génesis nos dice de José que era 17 años José y Dios estaba con José. Y a partir de ahí, muchas cosas, pero entre ellas sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y cuando ves al principio la vida de José, dices, bueno, esto es un cuadro al revés. Esto no hay forma de entenderlo, ¿verdad? Esto no tiene ningún sentido. Bueno, pues ese cuadro que veis ahí al revés es este.
es el cuadro de la mona lisa, es exactamente la parte de atrás de este cuadro. Pero al final de la vida de José vemos el cuadro entero, vemos la parte de adelante y dice, José, yo soy José, le dice a sus hermanos, el que vendisteis para Egipto. No me enviasteis vosotros aquí, sino Dios. Es decir, a veces nosotros, ahora mismo, cuando Dios a lo mejor está trabajando en nosotros y nos está dando unos cincelazos, pues podemos estar viendo el cuadro por atrás. No tiene sentido, ¿verdad? Como tú cuando ves un cuadro cosido hacia hilo por detrás, un montón de hilos y trocitos de hilo y dices, ¿esto qué es? Esto no es nada. Pero le das la vuelta y ves el cuadro completo y puede ser un paisaje precioso. Bueno, así es a veces a la obra de Dios. ¿Está trabajando Dios contigo? Bueno, ten paciencia. Tranquilo. Que verás el cuadro. Verás lo que Dios está haciendo en ti. Pídele que puedas verlo. Humíllate ante Dios. Sé humilde, sé obediente, sé honesto con Dios, ¿no? Y Dios te irá mostrando poco a poco para qué. Y al final podrás gozarte cuando veas qué es lo que ha querido lograr Dios con eso. Y desde luego, si cualquier trato de Dios con nosotros es para que podamos servirle y honrarle y glorificarle, pues tú y yo tenemos que decir, bienvenido sea el trato de Dios para nosotros. Alguien dijo esta frase, cualquier tonto puede contar las semillas que se ven en una manzana. Solo Dios puede contar todas las manzanas que saldrán de una semilla. Muchas veces el trato de Dios con nosotros, cuando Dios aplica su cincel en nosotros, son semillas simplemente. Y no vemos qué va a salir de ahí, pero Dios sí lo ve. Y mira, una de las cosas extraordinarias para mí que dijo Job fue, cuando Dios empezó a tratar con él, dijo, ¿atribuiremos a Dios despropósito alguno? No. Es decir, yo veo semillas y digo, no sé lo que va a salir de ahí, pero Dios sí sabe lo que ve. Y cuando Dios trata con nosotros, nunca es injusto, nunca es caprichoso, y siempre es para su honor, para su gloria, y también para nuestro bien, y como os dije antes, para el bien de los demás. Por tanto, tranquilos, si solo vemos semillas en nuestra vida, si solo vemos golpetazos de Dios, cincelazos de Dios, tranquilo, que de ahí va a salir algo bueno para ti, de ahí va a salir algo bueno para Dios, y de ahí va a salir algo bueno para los demás, para tus hijos, para tu familia, para los que te rodean, para la iglesia, para otros que no conocen al Señor. Otra frase con la que termino. Alguien dijo, lo que somos es el regalo de Dios para nosotros. En lo que nos convertimos es el regalo de nosotros para Dios. Es decir, Dios, ¿qué somos? Hijos de Dios. Eso es un regalo de Dios para nosotros. Y eso ya nadie nos lo puede quitar. Pero ¿en qué nos convertimos? Es nuestra ofrenda, ¿no? Es como Pablo cuando habla de que su vida era una ofrenda de olor fragante totalmente quemada a Dios. Dios había salvado a Pablo, lo había rescatado del fariseísmo, de la religión, de una vida oscura, de odio, de todo esto que lo libró. Pero él se convirtió en un siervo de Dios, ¿no? Y él casi al final de su vida dice, mi vida es un olor fragante, es una ofrenda quemada del todo para Dios, ¿no? Bien, tú y yo somos hijos de Dios, eso es un regalo, nadie nos lo va a poder quitar, nadie nos lo va a poder arrebatar. Pero ¿en qué nos convertimos? ¿En qué nos estamos convirtiendo en nuestro regalo de Dios para Él? Ojalá Dios quiera que nos convirtamos en hijos, hijas obedientes, y eso sea nuestro regalo para Él. Que nos convirtamos en hijos e hijas humildes, que sabemos encajar sus golpes, sus cincelazos, y que nos convertimos en personas que viven en santidad para Él, pero desde luego Él está trabajando en nosotros. Como vimos al principio, lo que Dios ha empezado a hacer en nosotros, lo va a terminar. Eso es una confianza increíble. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Dios está queriéndonos hacer mejores hijos. Pero mira, igual que Dios trabaja en nosotros y quiere sacar lo mejor de nosotros, Satanás
también puede trabajar en nosotros. Y Él no quiere sacar lo mejor de nosotros, sino que quiere sacar lo peor de nosotros. Por tanto, confiemos en el Señor, aceptemos la obra de Dios en nuestra vida y usemos eso para glorificarle a Él y para bendecir a los demás. El Señor os bendiga mucho. Un abrazo a todos.